Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a partir esta clase para explicarle lo que son las unidades de medida y la conversión de unidades, ¿ya? Voy a... mm, ya, voy a empezar hablándoles acerca de las unidades de medida, ¿ya? Ya, primero, lo que hay que saber es que una unidad de medida es una magnitud definida y que se adopta por convención la que se expresa de forma cuantitativa, es decir, con números. ¿Ya? De estos existen dos sistemas que son los más utilizados mundialmente. Está el que conocemos, que se llama Sistema Internacional de Unidades de Medida, que es el MKS, y el otro, que es el que utilizamos nosotros. Y el CGS, que es el que utilizan en otras partes del mundo. Estos son los más utilizados, ¿ya? MKS, para que sepan, quiere decir metro, kilogramo, segundo. Y el CGS es centímetro, gramos y segundos. Para continuar, les voy a hablar un poquito acerca de las unidades fundamentales y de las unidades derivadas. Ya, las unidades fundamentales son las que se expresan en una unidad de medida pura. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí varios casos. Está la longitud, que se expresa en metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo. Estas son las más conocidas. Las demás las pueden ustedes analizar después, ¿ya? Ya. Y las derivadas, que son estas que siguen acá, ya. Son las que surgen cuando tomamos las unidades fundamentales y las combinamos. Pueden ser entre dos o más unidades fundamentales o incluso entre una. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo aquí, que es la superficie o área. El área se expresa en metro cuadrado, es decir, utilizamos dos veces la longitud, que se mide en metros. Otro ejemplo que tenemos, a ver, para no decirlos todos, es la aceleración. La aceleración se mide en unidades de longitud, que lo expresamos en metros, partido por tiempo al cuadrado, lo expresamos en segundo al cuadrado. La fuerza se expresa en masa, que es kilogramo, por longitud, que es metro, partido sobre tiempo al cuadrado, que sería el segundo al cuadrado. Esto también equivale al newton, que es lo que más se conoce para denotar la fuerza. Y otro ejemplo es la presión. La presión se denota por fuerza, que es newton, por, o sea, partido por longitud al cuadrado, que sería metro al cuadrado, lo cual también se puede escribir como pascales de forma más abreviada. Por ejemplo, acá en el ejemplo de la presión, podemos decir que el newton también lo podríamos escribir como esta expresión que se encuentra acá, ¿ya? Para que vayan relacionando un poquito las unidades de medida. Entonces, repito, las unidades fundamentales se escriben en unidades puras, ¿ya? Por ejemplo, como decíamos, el metro, la masa del kilogramo, tiempo segundo. Ya las unidades que son derivadas, estas se expresan de acuerdo a la combinación de las unidades fundamentales, derivan de las unidades fundamentales, por eso se llaman derivadas. ¿Ya? Y tenemos varios ejemplos como los que vimos recién, que es el volumen, la aceleración, la fuerza, la presión. ¿Ya? Ya, para continuar, eh, les voy a presentar los prefijos. Los prefijos se utilizan mucho para denotar varias unidades de medida que se utilizan para ciertas unidades fundamentales. Por ejemplo, aquí yo les puse el caso de la longitud. ¿Ya? Eh, el prefijo, los tenemos todos acá, son nombrecitos que ustedes van a anteponer a la unidad que están utilizando. Por ejemplo, acá tenemos el metro, ¿ya? Entonces vamos al giga y le colocamos gigámetro,
Después megámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro. Ya, acá me faltó, entre estos dos está el metro, ¿ya? Después decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro y nanómetro. Ya, acá hay algo muy importante. Siempre se parte del metro. El metro es que está entre estos dos, entre el deca y el deci, sería 10 elevado a 0, lo cual corresponde a 1, ¿ya? Y de ahí partimos a contar hacia arriba, 10 elevado a 1, a 2, a 3, saltamos al 10 elevado a 6, al 10 elevado a 9, ¿ya? Ya, para continuar, vamos a ver unos ejemplos que tengo aquí. Vamos a borrar esto. Eh, Vamos a borrar todo esto. Aquí vamos a dejar el resultado ahí para que lo vean. Ya. Ya chicos, aquí voy a empezar a darles unos ejemplos de conversiones de unidades. Vamos a empezar con algo muy básico, ¿ya? Y para esto tenemos un ejemplo de longitud. Longitud. El primer ejemplo nos pide pasar de 10 metros a kilómetros. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto equivalen 10 metros en kilómetros? Ya. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es tomar la unidad que ya se les da. ¿Ya? Vamos a anotar 10 metros. 10 metros. ¿Ya? Esto lo queremos pasar a kilómetros. Entonces, nosotros vamos a multiplicar por una razón. Vamos a multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ¿cuántos kilómetros? O sea, ¿cuántos metros equivalen a un kilómetro? Entonces, lo vamos a anotar. Un kilómetro. ¿A cuántos metros equivale? ¿A cuántos metros equivale? Bueno, para desarrollar esto más rápido, vamos a decir, les voy a dar al tiro el valor, que son 1000 metros. Ya. Ya chicos, les cuento, la idea aquí es poder simplificar los metros y quedarse con el kilómetro. Para esto siempre se hace la razón. Y se dice un kilómetro equivalen a 1000 metros, ¿ya? La idea es poder, como dije, simplificar los metros y todo lo que se pueda. Se pueden aquí simplificar los metros y un cero. Este cero y este cero. Cuando ya simplificamos todo lo que podemos, decimos, ¿cuánto es 1 por un kilómetro? Esto equivale a un kilómetro, ¿cierto? Y va a ser sobre, ya. En cuanto a lo de abajo, lo mismo. Nos quedaron 100 y ninguna unidad de medida. Entonces les vamos a poner sobre. Y cuando ya tenemos esto, lo podemos dejar escrito así o según como les pida el profesor. Esto lo vamos a desarrollar. Esto equivale a 0,01 kilómetros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por lo tanto, ya haciendo el desarrollo, sabemos que los 10 metros van a equivaler a 0,01 kilómetros. Bueno, ya vamos a pasar ahora a un ejercicio que es un poquito más o sea, es un nivel un poquito más elevado. Vamos a trabajar con la velocidad. Para este ejemplo, vamos a decir que queremos pasar de 30 metros por segundo a kilómetro por hora. Entonces, como les enseñé, lo primero que se hace es escribir el término que ya se nos da. Esto no lo sabemos aún. Entonces,
escribimos 30 metros. 30 metros sobre segundo, o un segundo. Lo vamos a escribir sobre un segundo para que lo entendamos mejor. Sobre un segundo. Eso es lo mismo que decir 30 metros por segundo, ¿ya? Esto lo vamos a multiplicar para empezar a simplificar y quedarnos con el término que queremos, que es kilómetro por hora. Ya, entonces lo primero que ustedes deben hacer es elegir una de las dos variables, la longitud y el tiempo. Vamos a empezar con la longitud, ¿ya? Entonces vamos a decir que un kilómetro equivale a 1000 metros. 1000 metros. La idea, chicos, aquí es poder posicionar el kilómetro o el metro de tal forma que se puedan simplificar las variables. Por ejemplo, queremos quedarnos con el kilómetro, ¿cierto? Entonces tenemos que simplificar los metros. Entonces lo ponemos diagonalmente. Esto también es importante saber que solamente se puede simplificar cuando se multiplica. Cuando es una suma no se puede simplificar. Entonces continuamos. Por la otra variable que nos falta es el tiempo. Entonces anotamos. Una hora equivale a 3600 segundos. Y terminamos con las variables. Bueno, aquí ustedes se pueden preguntar, ¿por qué los segundos los coloqué arriba? ¿Por qué las horas las coloqué abajo? Ya, esto se coloca de esta forma, porque como les expliqué ya recién, la idea es poder simplificar las variables que ya no queremos tener y quedarnos con las que se nos pide, como la hora, que la tenemos acá. Entonces comenzamos a simplificar. Vamos a empezar a simplificar. ¿Qué simplificamos? Podemos simplificar los metros. Luego los segundos, que están en diagonal. Luego podemos simplificar estos dos ceros. Los simplificamos con estos dos ceros. Y este cero que nos queda lo simplificamos con este cero. Ya. Ahora vamos a empezar a resolver para ver cuánto nos da, a calcular. Decimos, ¿cuánto es 3 por 1 por 36? Ustedes pueden utilizar su calculadora, ¿ya? Esto lo voy a sacar yo inmediatamente. Dice... dice 3 por 1 por 36. Esto me da 108. 108. Aquí lo tenemos. 108 kilómetros por hora. ¿Por qué kilómetros por hora? Porque arriba nos queda kilómetro y abajo solamente nos queda 1 por hora, que es lo mismo que decir hora. Entonces, 108 kilómetros por hora, y sabemos ahora que los 30 metros por segundo equivalen a 108 kilómetros por hora. ¿Ya? Ya, chicos. A ver, ya. Voy a solamente introducirlo con estos dos ejemplos. La idea es
que ustedes me manden sus dudas acerca de algunos ejercicios y yo les puedo hacer videos para resolvérselos o alguna reunión o que me los manden por interno, ¿ya? Ya, ahora les voy a introducir un poquito para el siguiente video que quiero que vean, que van a ser los vectores. Vamos a escribir los vectores. Vectores. Bueno, para comenzar con los vectores, previamente tenemos que saber que existen las cantidades escalares, ¿cierto? Y las cantidades vectoriales. Las cantidades escalares simplemente se caracterizan por tener una magnitud. Magnitud. No lo anoté. Magnitud. ¿Ya? Y los vectoriales, a diferencia de estos, tienen tres características. Tienen magnitud, tienen sentido y tienen dirección. Bueno, para que lo comprendamos mejor voy a poner unos ejemplos. Vamos a empezar con las cantidades vectoriales, ¿ya? Para que se nos haga más fácil. Con las cantidades vectoriales vamos a graficar un vector para que se entienda más fácilmente. Vamos a hacer un vector. Un vector se va a llamar el vector A, que va con una flecha sobre él. Es muy importante esto. Ya. Los vectores, más que definirse, se caracterizan por ser una flecha, ¿ya? Entonces un vector decimos que tiene magnitud, sentido y dirección. Ya. Primero que nada vamos a definir lo que es la magnitud. La magnitud se refiere a cuánto mide el vector, ¿ya? Y se denota de la siguiente manera, entre dos barras. ¿Por qué entre dos barras? Se denota entre dos barras porque una magnitud siempre, o una flecha, las medidas siempre van a ser positivas. Es muy importante, siempre son positivas, ¿ya? Ya. ¿El sentido con qué se caracteriza de la flecha? ¿Con qué parte? Bueno, el sentido lo vamos a poner de color verde. El sentido, no, mejor de color amarillo, para que sea distinto. El sentido se va a definir por la flecha, ¿ya? Y la dirección va a estar definida por la inclinación que lleva la flecha. Voy a ponerles un ejemplo. Ya, por ejemplo, esta flecha tiene una dirección vertical, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene? El sentido puede ser tanto hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? También puede ser, por ejemplo, el sentido puede ser hacia el norte o hacia el sur. Hacia el sur acá abajo, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan así. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de cantidades vectoriales? Bueno, aquí vamos a retomar lo que vimos anteriormente de las unidades fundamentales. Fundamentales o derivadas, ¿ya? En los vectoriales vamos a poner una serie de ejemplos. Vamos a poner la velocidad, que forma parte de ella, la velocidad, la fuerza, la aceleración, el torque, ¿ya? Ya. Aquí hay una serie de ejemplos.
Y vamos a poner un ejemplo más en concreto, ¿ya? Un ejemplo más en concreto. Ya, les voy a dar, tienen que imaginarse un auto, por ejemplo. Decimos, un auto va a 100 kilómetros por hora de forma horizontal hacia el norte, ¿ya? Ahí hay un ejemplo. Y ahora lo vamos a contrastar. Vamos a contrastar con los escalares, ¿ya? Vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que, como dijimos, los vectoriales que tienen tanto magnitud, sentido y dirección, aquí lo que pasa es que los escalares solamente presentan magnitud, no es importante su sentido y su dirección. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? Ya. Vamos a escribir algunos ejemplos que son temperatura y el tiempo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? La presión. La presión. Ya. De aquí vamos a tomar el tiempo. Yo digo, un segundo. ¿Es importante su sentido y su dirección? No, no es importante. Por eso esta magnitud se clasifica como escalar. ¿Ya? Bueno, esta va a ser la primera clase que vamos a hacer. La idea es que me digan sus dudas, chicos. Esta es una introducción recién de los vectores. En el próximo video les voy a grabar lo que tiene que ver con las operaciones vectoriales. Aquí está la suma, la resta, el producto punto y el producto cruz, ¿ya? Y si tienen alguna serie de ejercicios que no saben resolver, me pueden ir preguntando, ¿ya? Bueno, y eso sería todo y lo vamos a dejar hasta aquí.